Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Parte 2 de los diabéticos los están matando. Bueno, les explicaba en el episodio anterior que lo que está pasando básicamente es que lo que les recomiendan a los diabéticos es que deben consumir de 55 a 60%, déjame arreglar el 60%, está aquí, 55 a 60%, que sería un montón de los alimentos que son enemigos de la diabetes, de los enemigos del control de la diabetes y los alimentos que engordan. La realidad es que un diabético no se va a poner bien mientras consuma tanta cantidad de carbohidratos. No hay forma de controlar la diabetes si no se reduce la glucosa. Algo que quiero que usted se dé cuenta es lo siguiente, fíjese, mire, hay toda una industria farmacéutica que depende de que la gente esté enferma. La industria farmacéutica hace muchos medicamentos que son buenos, pero tiene mucha sobremedicación, hay mucha sobremedicación, medicación en exceso. La gente que está saludable no se enferma. Si no se enferma, no tienen síntomas. Si no tienen síntomas, no necesitan medicamentos. Así que básicamente la farmacéutica depende de que la gente realmente esté enferma y de que no tengan información correcta para que no puedan controlar su obesidad o su diabetes y entonces que ellos pueden vender. Entonces, yo no tengo nada en contra de la farmacéutica, pero tengo todo en contra de la sobremedicación y de que estén medicando a los niños o estén tratando de medicar una situación que se puede controlar. Fíjense, no hace lógica, ninguna lógica, que la medicina o la nutrición permitan que suba la glucosa de un diabético para entonces tratar con medicación de bajarla. Eso es estúpido, eso es ilógico. ¿Cómo es posible que permitan que suba la glucosa para entonces tratar de bajarla a la fuerza con medicamentos? Obviamente, con estos medicamentos, acá deja dinero. Esto deja la plata, deja la lana, como dicen allá en México, ¿no? Obviamente, si dejan que suba, pues entonces lo pueden medicar. Ahora, lo que hace lógica, lo único que hace lógica es no permitir que este azúcar suba. O sea, enseñar a un diabético a comer, como decir, la dieta 3x1, donde ese azúcar sube, llega a un punto y puede bajar. Y entonces la persona no tiene exceso de glucosa, que es lo que le va a destruir el cuerpo. Así que el énfasis que hacemos en el libro El Poder del Metabolismo es un énfasis de evitar que la condenada glucosa suba. Porque después que suba es muy tarde. Usted no puede controlar la diabetes con medicamentos. La diabetes solamente se puede controlar con la dieta. Y se controla dándole educación al diabético, haciéndolo que tome agua, haciéndolo que aprenda a comer, para que entonces se evite esa subida que luego hay que medicar. No hace sentido estar tratando de medicarlo todo sin explicarle cómo evitar que ese azúcar se trepe. Fíjense, voy a compartir con ustedes acá, fíjense. Esta dieta, la dieta 3x1, se desarrolló y primero se dejó ver en el libro El Poder del Metabolismo cuando primero salió allá en el año 2007. Con esta dieta nosotros hemos logrado que miles y miles y miles y miles de diabéticos en todos los países les quitaran la insulina, les quitaran los medicamentos para control de la diabetes, les bajara la presión, se les quitara el insomnio, se les quitara la depresión, adelgazaran. Tengo miles de ellos, tengo miles y miles de testimonios firmados de diabéticos que han podido de una vez y por todas controlar su diabetes, comiendo de todo. Mire cómo funciona. En esta dieta, básicamente que no es una dieta, es como un plan nutricional, es un estilo de vida. Se catalogan todos los alimentos, o alimentos tipo A o alimentos tipo E. Los alimentos tipo A se llaman A porque son amigos del control de la diabetes. O se llaman A porque son los alimentos que adelgazan. ¿Qué alimentos son? Son alimentos que producen poca insulina, porque es la insulina la que engorda y es la necesidad de insulina la que descontrola al diabético. Son los alimentos como decir carne, pollo, pavo, pescado, mariscos, quesos, huevos, vegetales, jugos de vegetales, ensalada, almendras, nueces. Este tipo de alimento es un alimento que no obliga al páncreas a producir un exceso de insulina, tampoco se convierten excesivamente en glucosa, por lo tanto se puede controlar la diabetes y se puede adelgazar. Por lo tanto le llamamos alimentos amigos del control de la diabetes, alimentos tipo A o alimentos que adelgazan porque es lo mismo. Casi todos los diabéticos están gordos y están gordos por lo mismo, porque están fuera de control en esto. Ahora, vamos a ver los alimentos tipo E. Los alimentos tipo E son alimentos que le llamamos E porque son enemigos del control de la diabetes y son E porque engordan. Así que lo mismo que engorda es lo mismo que le descontrola la diabetes. ¿Qué son? Lo que nos gusta: pan, pasta, harina, arroz, plátano, papa, tubérculos, como decir yautía, ñame, cosas que cada país tiene algo que son raíces que crecen, que son tubérculos. Cereales, azúcar, dulces, chocolates, leche, jugos de frutas, refrescos azucarados. Todo esto que está aquí
engorda y descontrola la diabetes y son, ¿por qué? Porque produce mucha insulina. Es sencillo, a la hora de controlar la diabetes, es solamente proporcionarlo correctamente. Usted puede comer de todo. Mire aquí combinaciones. Fíjense, un 3x1, una dieta 3x1. La dieta 3x1 es que usted toma 3 partes de los alimentos tipo A, usted coge lo que le guste, y una cuarta parte del plato, de un plato de tamaño normal, usted lo puede poner de algo de lo que es enemigo o de lo que le engorda. Tiene derecho a una cuarta parte, no más. Y entonces usted dice, por ejemplo, queso, pollo, vegetales, todo esto es A, esto no sube la glucosa, esto no necesita mucha insulina, controla la diabetes. Y tiene derecho a una cuarta parte, que a lo mejor tú pones aquí unas papas fritas. Ok, acá vería una carne a la parrilla, con ensalada, con arroz y nosotros aquí decimos habichuela, ya dicen frijoles, que es la palabra correcta, pero en Puerto Rico se dice habichuela. Así que arroz y frijol, arroz y habichuela, sería una cuarta parte. Esto es lo que engorda, esto es lo que le descontrola la diabetes, por lo tanto usted lo controla una cuarta parte. Aquí ve, por ejemplo, carne de cerdo guisada, deja poner aquí las cosas, espejuelos esto. Es que brócoli, ¿verdad? La papa que se usa para la carne guisada, eso cuenta en lo es. Por lo tanto, aquí tiene un plato de carne guisada con papa, con brócoli con ajo, y tiene un plato sabroso donde usted puede comer de todo y le controla la diabetes. Aquí viene caso pescado al horno, vegetales salteados, media papa asada. O podría haber una tortilla de huevo con salchichas y queso, con una ensalada de aguacate y yuca al mojo. Yuca al mojo, la yuca es como un tubérculo. En otros países puede ser una papa, lo que usted quiera. Puede ser un pedacito de pan, churrasco, ensalada César sin los crutones, porque los crutones son de pan, y tiene derecho a un pequeño postre, que no sea más de lo que es una cuarta parte. Y aquí sigue chuleta de cerdo con ensalada verde, mofongo es un plato puertorriqueño que es plátano. En México le llaman plátano macho, plátano majado, con ajo y aceite de oliva, es sabroso. Pues nosotros acá en Puerto Rico nos gusta eso. Es de las cosas sabrosas que engordan y que descontrolan la diabetes, que hay derecho a comérsela, pero siempre una cuarta parte. Por aquí ve pechuga de pollo rellena de queso, vegetales salteados con ajo, pequeña porción de pasta. O sea, hasta la pasta la puede comer, pero tiene que ser una cuarta parte. Y por aquí ve sopa de carne y vegetales, que lo puede hacer con una sopa. Ya sabe que le pone un aguacatito al lado, aguacate con ajo, y una rebanada de pan con tostado. Aquí, como esta sopa es de carne y vegetales, y tanto la carne como los vegetales están los A, pues esa sopita está chévere para un diabético. Entonces, ahí ve usted distintos ejemplos que usted puede hacer. Todo esto está bastante bien ilustrado en el libro El Poder del Metabolismo. Pero lo que les quiero decir, amigos, es, si usted tiene diabetes o tiene un ser querido que tiene diabetes, usted puede ayudarlo. Puede ayudarlo a que le quiten la insulina, que le reduzcan la dosis de insulina. No se quite el medicamento usted. Siempre vaya donde su médico y que el médico revise los laboratorios y el mismo médico decide si le va a reducir los medicamentos o no. Invariablemente, si un diabético hace la dieta 3x1 y toma la cantidad de agua necesaria que se explica en el libro El Poder del Metabolismo y en los videos de Metabolismo TV, invariablemente controla la diabetes, baja de peso, se siente bien y tiene salud. Señores, los diabéticos los están matando. Y esto se los comento porque es responsabilidad de todos ayudar a nuestros seres queridos, especialmente a los que son diabéticos, y la verdad siempre triunfa.